Vos sos bonaerense, te formaste en la ciudad de Buenos Aires y en un momento conectás con el arte. Contanos todo ese proceso, cómo fue. Bueno, en principio me formo como arquitecta en la UBA y mi conexión con el arte viene desde muy temprano, desde muy niña, porque creo que en los el primer año de colegio primario, lo único que me iba bastante bien era en dibujo libre. Es más, recuerdo haber hecho una rosa en todo el año en el cuaderno en la que me salqué el único felicitado de todo el año porque me la pasé haciendo agujeros en el cuaderno y tapándolos. Así que la plástica y la plasticola ya estaban ahí funcionando, Presentes. presentes. Y bueno, también en el pueblo iba a un taller de pintura, a una profesora de pintura con la que aprendí a dibujar. Y después en el colegio la materia plásticas, digamos, la disfrutaba mucho, así que siempre estuvo presente. Después cuando me voy a estudiar, estudio arquitectura, que también tiene mucho trabajo de artes visuales, con lo cual mi formación como arquitecta ya me mete de cuajo en la historia un poco del arte y de la arquitectura, pero como formación polidura, si se quiere, podría nombrar a talleres que hice mientras cursaba arquitectura. Iba a talleres de cerámica municipales. Después me caso y nos vamos a vivir a Estados Unidos y ahí sí ingreso en la universidad a estudiar cerámica con un escultor, muy buen escultor, Peter Calaboías, que tuve la suerte de tenerlo como profesor. Y al regreso ya contacto con mi primer maestro, que fue Juan Dofo, el artista visual Juan Dofo. Con él empiezo a trabajar más conceptualmente la obra y a animarme a exponer. Luego me mudo a Río Cuarto, donde ingreso a la Escuela de Arte Libero Pierini, también a pintar. Y bueno, y con el tiempo nos instalamos acá en Villa Allende, como ya se expresó en la presentación. Y desde acá tomo contacto con mi segundo maestro, que no es tanto en taller, sino en clínica de arte, que es Eduardo Medici, con quien empiezo a revisar toda esta producción que venía haciendo hasta el momento. Bueno, Eh, estábamos en Córdoba y en tu contacto con Eduardo Medici. De ahí en más en Córdoba, ¿cómo se da el proceso? ¿Notas la diferencia con el arte en la forma que se desarrolla en Buenos Aires o en Estados Unidos? ¿Qué pasa? Porque Córdoba ha sido generalmente destino de grandes pintores, así que no sé si tiene un clima particular, una luz particular también. sí, ¿Cómo lo bueno, definirías? Yo creo que Córdoba me dio también el tiempo y el espacio para poder abocarme un poco más al arte. Y el hecho de haber iniciado estas clínicas de arte con Eduardo Medici en Buenos Aires, con quien yo viajaba, o sea, viajaba a tomar estas clínicas cada 2 meses, empecé como a entender de qué iba, cuál era el cruce que hacía mi obra con la historia del arte y mi historia personal, que precisamente es en ese cruce en el que se trabaja un artista. Bueno, con el tiempo, digamos, empecé como venía ya trabajando conceptualmente la obra, pero empezó la obra a tener como un sentido mucho más hilado, más narrativo. Empiezo a escribir, un poco también en clínica salen estos procesos de la escritura, donde entre la escritura y las artes visuales hay un entrelazado donde lo que escribo es lo que se ve y lo que se ve es lo que escribo. Así que hay como mucho cruce entre mi literatura y mis dibujos, diría yo, porque más allá de que pinto, creo que es la línea la que hila o teje toda mi pintura y mi escritura. De hecho, hay obras que se pueden, digamos, trabajo mucho el tema de la cursiva, con el hilo, por ejemplo. Y así se van desarrollando las dos novelas, en principio, que son muy narrativas, que fui escribiendo en este tiempo, una en el 2019, la otra en el 2023, que arman como una suerte de trilogía que todavía le falta la tercera, que está como muy en proceso, pero voy y vengo de esa escritura a la obra. Entonces, bueno, por ejemplo, de la primera novela
sale una serie que se llaman Los Telones Literarios, que empecé a bocetar en este cuaderno. Por ejemplo, acá está el boceto y esta obra quedó seleccionada este año en el Salón Bancor, está expuesta ahora y está hecha pintura en gran formato. Son como cajas de teatro que tienen dentro las historias que tiene esta novela. Esta novela fue expuesta en una muestra y la gente fue seleccionando partecitas. Entonces yo tomé eso que la gente seleccionó y fui armando como esos teatrines. Sería una pintura narrativa. Exacto, es pintura narrativa o escritura visual. Claro. Yo digo que hay ahí ese cruce. También estamos viendo últimamente otro, no sé, debe ser parte de la evolución, algo que es pintura y algo más, tejido o trabajos con cartón. ¿Eso cómo lo asociarías al proceso que estás viviendo? Bueno, de todo este proceso narrativo visual de los telones literarios que mencioné recién y que tienen como antecedente toda una serie que yo llamé la serie Casas, que esta es la primera obra de la serie Casas, y la serie Eros, que es esta, la primera obra de la serie Eros, que son muy narrativas y también cuentan historias. Estas dos series también fueron entrelazándose entre la casa como tipología de hábitat y el Eros como una manera de erotizar o poetizar ese hábitat en el que habitamos, que es la casa como tipología en la que vivimos. Bueno, a partir de ahí, todo este proceso de la casa, que es un contenedor, además se de tu traslada a la propio caja. proceso, también te has insertado dentro de este clima cordobés tan particular con el arte y te has conectado con galerías y estás trabajando desde ese lugar. Contanos porque ahí es tu obra más la obra de otros. Contanos cómo es el impacto social, cómo es el llegar a la gente, si es una cosa fácil, si la gente responde fácilmente o realmente son procesos, bueno, costosos en cuanto a esfuerzo. Bueno, los procesos de alguna manera transitar la escena del arte fueron muy trabajados en clínica de arte con Eduardo Medici. De hecho, luego de 2 años de yo concurrir a Buenos Aires, le propongo a él venir a Córdoba a hacer las clínicas, porque a mí me interesaba mucho también ese proceso de dar las clínicas. Y aprender de él. Así fue que empecé a formarme mientras él venía, con lecturas que él iba de alguna manera guiando, incluso muy desde el silencio también, observándolo y mirando a mi maestro, fui formándome de alguna manera en este hacer que para mí tenía como un fuerte llamado en este trabajo de la transmisión, sería. No le llamo enseñanza, sino creo que es encuentro y transmisión el que se da en las clínicas Y de ahí, arte. claro, está el conducto en las clínicas y luego transmitir todo eso a los centros, a las galerías, Claro, y ahí ¿no? se da un poco ese proceso de encuentro con las galerías. Empiezo a participar con una galería de Córdoba, que es la primera galería que aloja estas clínicas. Empieza a representarme y bueno, ahí empiezo a trabajar también como curadora de la galería y a viajar un poco en ferias, muestras, en fin, todo lo que hace a ese proceso entre los artistas, el mercado del arte, las clínicas de arte, que es como un proceso diferente al del mercado, pero no es tarea sencilla para los artistas esta situación. Yo siempre digo que es como algo indirecto que se da fortuitamente, pero que también uno lo busca. Hay un calibre ahí que uno empieza a aprender, que si uno se encierra en su taller no aparece, pero que si tampoco garantiza que haya, digamos, como algo ahí que se dé de aparición, con lo cual creo que el transitar del artista es un hacer y un producir y un pensar, en mi caso que es un hacer con pensar, sin... hay una esperanza implícita, pero creo que no hay que depositar ahí mayores esperanzas de ser visto, que uno trabaja más allá de todo eso, porque no puede hacer otra cosa, porque en definitiva
el arte lo que nos permite es generar un mundo posible, dar posibilidad de mundo, y de eso, digamos, eso es lo que busca el artista, porque no puede encontrar dentro del mundo, digamos, El mundo real, normado o claro, normado, hay un espacio. claro. Entonces, bueno, siguió pasando el tiempo y así es como la Galería Ankara, que es una galería rural que trabaja desde Colonia Carolla, me representa desde hace varios años y con quien, bueno, la acompaño a ferias, a muestras. Es un trabajo, la verdad, muy, muy agradable porque es una galerista. Su directora, Carla Peresini, ha hecho una apuesta muy fuerte a la periferia, digamos, no a los centros, y ha tomado esa decisión de que desde el campo, porque la galería está inserta en el campo, podemos los artistas que formamos la comunidad Ankara desarrollar nuestros procesos de arte más allá de la venta, porque bueno, la venta no es Sí, es algo que parte también del es parte, proceso. pero no es algo de lo que uno pueda vivir realmente. Por Claro. lo menos en mi caso, no vivo de eso. Bueno, este camino Eh, bien interesante, largo, donde se dan diferentes procesos, también hay una parte en la que te sentís con la necesidad o sentís la necesidad de transmitir todo eso al otro, no solo desde la pintura y desde el exponer la pintura y los trabajos que haces como artista visual, sino también, yo diría, no sé si en calidad de docente, pero algo parecido con tus talleres. ¿Eso en qué momento se da también? Bueno, eso empezó un poco a gestarse ya en la Facultad de Arquitectura, porque cuando vuelvo a Estados Unidos me convocan a ser ayudante de cátedra en la cátedra en la que yo había terminado mis estudios, que es la cátedra del arquitecto Ernesto Varas, y ahí hago una experiencia de taller como ayudante de taller con arquitectos que me habían formado a mí. Esa experiencia, bueno, con el tiempo se interrumpe, quedo embarazada y ya nos trasladamos a Villa Allende. Y en Villa Allende, tomando un taller de arte, que fue lo primero que hice cuando llegué para vincularme con ese ambiente del arte, viene de visita una psicóloga al taller que también había venido de Buenos Aires, en la misma situación un poco en la que habíamos venido nosotros, y me hago amiga y con el tiempo ella me dice, yo quiero tomar clases de pintura con vos. Y yo le digo, bueno, pero yo no enseño pintura. Y ella me dice, sí, no importa, abrí un taller y yo quiero tomar clases con vos. Trabajar juntas, que es una manera Y de también de alguna aprender del manera otro, ¿no? fue eso, trabajar juntas porque yo sentía que, bueno, no tengo formación académica como artista visual, con lo cual no trabajo en el taller. Así empieza un poco el taller, se suma gente y yo le llamo un poco laboratorio experimental o taller proyectual de experiencia, porque no trabajo desde las herramientas académicas que da una carrera que le da a un artista visual una carrera en el arte, que es manejar paleta de colores, perspectivas, determinado trabajo sobre el modelo vivo, por ejemplo. Claro. No trabajo sobre si está bien o mal hecho eso porque tampoco sabría valorarlo y porque tampoco me parece que sea algo que hoy se juegue en el arte contemporáneo. Sí, es romper un poco con las reglas también. Está la posibilidad de expresarse sin que necesariamente se tenga que pasar por la academia y sin tampoco menospreciar la academia. Pero hay una Exacto, forma en la que uno se puede expresar y que sería esta, ¿no es cierto? sí, son herramientas que si uno las tiene y las pone en función no solo de la técnica, sino de alguna búsqueda particular y singular del artista, siempre suman. Pero en el arte contemporáneo del 1900 para acá, después de Duchamp, que introduce un urinario en un museo, conceptualmente cambia esta historia de la mímesis, de copiar un paisaje o de cómo venían pintando hasta ese momento los artistas o trabajando. Claro. Entonces hoy, si se saca una foto con un celular que sale borrosa, si a los fines de la obra de ese artista la foto borrosa sirve, es una foto bienvenida. No hay una valoración sobre la técnica fotográfica, por ejemplo, o si el modelo vivo o el cuerpo está bien dibujado, bien proporcionado. No nos importa tanto si
lo que queremos representar no tiene que ver específicamente con esas proporciones. Claro. Ahora, detrás de las galerías, que sería el lugar donde se expone, detrás de los talleres, que es el lugar donde se comparte, hay una respuesta, hay un interés por parte de la gente. ¿Es así? Sí, hay mucho Son dos interés. cosas distintas las que te pregunto. El trabajo de una galería no sé qué puede convocar y el trabajo de un taller convoca otra cosa diferente, pero hay convocatoria. Hay convocatoria porque además de los talleres, de las galerías de arte, de las ferias, también están los salones, que son donde los artistas participamos con obra a concursar, que más allá de que quede o no seleccionado, nos arma también los salones, que son varios, el Salón Nacional, el Salón OSDE, el Salón UADE, el Salón del Chaco, el Salón Bancor, el Palacio Ferreira este año inició un nuevo salón sobre medio ambiente. Acá en Villa Allende, No, en Ferreira. Córdoba, Ah, en en Córdoba, Córdoba capital. claro. Bueno, los artistas ahí participamos con obra, entonces nos arma una agenda de producción que más allá de que no quedemos seleccionados, porque hoy participamos digitalmente, entonces los envíos a los salones son muy grandes y las posibilidades de quedar seleccionados son como ínfimas, pero siempre hay menos posibilidad de no quedar seleccionado si uno no envía, con lo cual enviar es parte de los circuitos que los artistas también atravesamos. Claro. Además es darle la oportunidad a la gente de pasar, de ver, y el arte, bueno, una vez que uno pasa y ve o escucha, ya uno es otra persona también, así que es un aporte interesante el que le hacen a la sociedad. Bueno, te agradecemos muchísimo todo esto, no sé si quieres agregar alguna otra cosa más, nos has contado diferentes etapas bueno, de tu vida en el arte, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y la generosidad con que nos has Bueno, atendido. y yo agradecer a Atrapados por la imagen también, por la difusión que hace de gente que está interesada en este mundo del arte y de hacer, de producir y más allá de los resultados, seguir armando cadenas de vínculo y entramado de ir pudiendo entre nosotros siendo testigos de esto que hacemos. Que creo que es de lo que vale la pena. Bueno, muchas Gracias. gracias.